Primera de Pedro 5 y vamos a arrancar a estudiar hoy desde el versículo 5 hasta el 7, del 5 al 7. Solo 3 versículos hoy, pero créanme que bastante sustanciosos. Bueno, ¿me acompañan a leerlo, por favor? Vamos a leerlo juntos. Bueno, ustedes lo leen ahí con su mirada. Yo voy leyéndolo y cuando terminemos de leer vamos a orar. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra para nosotros y reconocemos que es tu palabra, Dios, que toda ella, todos estos 3 versículos y todos los 66 libros de esta Biblia que tú nos has regalado han sido inspirados por ti, han salido de ti, han sido expirados por ti para nosotros, Señor, y queremos con respeto, con reverencia en esta mañana poner atentos nuestros oídos para escuchar lo que tú tienes para nosotros, también disponer nuestro corazón para ser sensibles a lo que tú quieras enseñarnos. Si tú quieres exhortarnos, redarguirnos, reprendernos o animarnos, Señor, eso es lo que anhelamos, Señor, que sea directamente de tu corazón para nuestro Dios. Te ruego, por favor, en esta mañana que yo no vaya a ser un obstáculo para que tu palabra sea entendida, Dios. Todos realmente podamos salir de aquí habiendo apreciado tu amor a través de tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. La primera carta de Pedro es una carta muy interesante porque, a diferencia de la gran mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, es una carta que no está enfocada en aclarar malas doctrinas que se estaban dando en esa época. La mayoría de las cartas de Pablo tienen como propósito exponer malas doctrinas que se estaban dando, como el gnosticismo o como otra clase de cosas, los judaizantes que estaban atacando mucho en esa época. Pero la primera carta de Pedro no tiene esa característica. La primera carta de Pedro es una carta muy interesante porque Pedro se enfoca en hablarle a los cristianos acerca de cuál debe ser su forma de vida como cristiano. Y lo interesante es que en el contexto es el contexto de la persecución, como ustedes creo que ya lo han revisado y lo hemos estudiado en los últimos capítulos también. Está enfocado en judíos cristianos que están dispersos en todo el mundo antiguo. Ellos están experimentando persecución. No se está seguro acerca de cuál es la fecha exacta de la escritura de esta carta, pero es posible que estos cristianos judíos hayan estado experimentando los primeros años de la gran persecución romana que empezó con el emperador Nerón, aunque no se está seguro, como les digo. Pero aunque no hayan estado viviendo en la época en que Nerón empezó a perseguir al cristianismo oficialmente de parte del imperio, igual estaban experimentando persecución de los mismos judíos, y que esa fue la primera persecución que vivieron los cristianos del primer siglo. Los mismos judíos empezaron a hacerle oposición a los judíos que se hacían cristianos, y por ejemplo no les compraban más o no les vendían más o simplemente los cerraban de sus círculos. Yo creo que todos aquí recordamos y reconocemos que los judíos tienden a ser muy cerrados en sus círculos. O sea, ellos cuando son juiciosos, esa es una palabra colombiana, cuando son juiciosos, entonces ellos tratan de mantener sus círculos bien cerrados y todo. Entonces imagínense lo que puede ser para un judío que está viviendo fuera de su nación, que el grupo de judíos de ese lugar donde ellos viven los expulsen, los rechacen, los hagan a un lado. Entonces era bastante difícil, no podían obtener alimentos tan fácilmente y todo eso. Entonces, ya sea que hayan estado experimentando los primeros años de la persecución romana o ya sea que hayan estado experimentando la persecución judía, estaban viviendo momentos muy difíciles como judíos cristianos. Entonces Pedro quiere animar a los cristianos que están viviendo esa situación. Entonces eso es lo lindo de la carta de Primera de Pedro, que la idea de la carta es animar a los judíos cristianos a que vivan una buena vida cristiana a pesar de las persecuciones. Y el capítulo 5 y a partir del verso 1 hasta el 11 se enfoca en hablarle a los cristianos acerca de cuál debe ser la dinámica de la relación entre cristianos en la iglesia. Los primeros 4 capítulos se enfocó en la vida cristiana en general. Incluso vemos que el capítulo 3 habla específicamente acerca de la vida en familia, ¿no? Y le habla a las esposas, a los esposos, ¿cierto? Pero el capítulo 5 se enfoca ya en la dinámica de lo que los cristianos en la iglesia, es decir, cuando estamos congregados, cuando estamos reunidos, o como dice Matías, mi hijo más chiquito, dice, nosotros somos la iglesia. Entonces cuando estamos relacionándonos cristianos con cristianos, cuando somos la iglesia y estamos unidos,
Entonces, en eso se basan este capítulo 5, perdón, los versículos del 1 al 11. Hoy nos vamos a enfocar en los versículos del 5 al 7. Ya el pastor Francisco la semana pasada estuvo hablando acerca de las responsabilidades de los ancianos dentro de la iglesia. Y cuando hablamos de ancianos, estamos hablando de los que tienen una responsabilidad de liderazgo dentro de la iglesia, y Pedro es muy claro acerca de cuáles son esas responsabilidades. No sé si ustedes recuerdan que él habló acerca de que los ancianos o líderes dentro de la iglesia deben hacer su trabajo voluntariamente y no por obligación. Eso lo vimos la semana pasada, que deben hacerlo con buen ánimo y no con el ánimo de enriquecerse, que deben hacerlo dando ejemplo a la iglesia y no como enseñoreándose de la iglesia. Esas fueron las 3 responsabilidades que Pedro le marcó a los ancianos de la iglesia. Entonces, teniendo esto en cuenta, miremos el versículo 5. El versículo 5, la primera parte de ese versículo, nos va a hablar acerca de cuál debe ser la actitud que debe haber entre nosotros los cristianos. ¿Cuál debe ser la actitud? Leamos, por favor, acompáñenme a leer. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Esa debe ser la actitud en la iglesia. Es lo que Pedro está queriendo decir. Los creyentes debemos tener esta actitud. Pero vayamos poco a poco, porque hay muchas cosas muy interesantes en este versículo. Veamos primero la palabra igualmente. A veces uno puede pasar por encima de esa clase de palabras, pero ¿qué significa? ¿A qué se refiere eso igualmente? La palabra igualmente creo que para todos es fácil reconocer que puede traducirse como de igual manera, ¿cierto? O de la misma manera. ¿Y eso qué quiere decir? Que esto que le va a decir ahorita está totalmente ligado a lo anterior. Entonces, lo que quiere decir es, ok, ya le hablamos a los ancianos, pero igualmente ahora vamos a hablar a los otros. ¿Y quiénes son los otros? Los jóvenes, pero ahorita vamos a aclarar quiénes son los jóvenes. Es muy importante que recordemos esto. Así como Dios está exigiendo responsabilidades de los ancianos, también va a exigir responsabilidades de aquellos que no son ancianos, ¿cierto? Y ya voy a aclarar muy bien la diferencia entre anciano y joven para que tengamos eso bien claro. Pero lo que quiero oír es que no podemos caer en la trampa. A veces muchos cristianos caen en la trampa de creer que yo no esperaba que el pastor actuara así. Sí, bueno, y si comete un error, pues decepciona. Pero resulta que el mismo estándar cristiano bíblico que el del pastor es el mismo estándar bíblico de todos los cristianos. Entonces no deberíamos estar poniendo nuestros ojos en el pastor, el líder, el anciano, el responsable, el coordinador, como quieran llamarlo, director o lo que sea, y sino recordar que ese mismo estándar que lo rige a él o a ella, me rige a mí también. Es igual para todos. Él dice igualmente, ¿cierto? A los ancianos esto, pero igualmente a los jóvenes esto. Es para todos que debe haber una responsabilidad de parte de Dios. No estoy con esto dejando de reconocer que los pastores o líderes, otra vez el título técnico, como quieran llamarle, tienen una responsabilidad de ser los primeros en dar ejemplo. Él lo acaba de decir, ¿cierto? En un versículo anterior dice dando ejemplo, no como enseñándose de la grey. Sí, es necesario recordar que los líderes, los pastores o lo que sea, tienen una responsabilidad de dar ejemplo a los demás con sus actos, pero eso no significa que el estándar es distinto. El estándar es el mismo. Se espera lo mismo de todos los creyentes en Cristo, que todos sigamos el mismo ejemplo, que es el ejemplo de Cristo Jesús. Es la única diferencia entre los dos, en este caso, es su función. Unos tienen una función, otros tienen otra función, pero al final todos estamos delante de Dios sujetos a la misma responsabilidad de santidad, de amor, de obediencia delante de Dios. Entonces, habiendo aclarado que dice igualmente, es decir, así como hablamos a los ancianos, ahora vamos a hablar a los otros. Veamos la palabra jóvenes. La palabra jóvenes ahí. Cuando nosotros pensamos, cuando escuchamos la palabra jóvenes, inmediatamente ustedes lo que pueden pensar es en alguien como yo, ¿cierto? Inmediatamente. Pero no, resulta que la palabra jóvenes ahí, ¿por qué se rieron? Pero bueno, la palabra jóvenes es la palabra en griego neos. Neos. Y sí, se puede usar para jóvenes en edad, pero la palabra se usaba primordialmente para referirse más a algo que era nuevo en calidad, perdón, en tiempo y no en calidad. Es decir, algo que era muy nuevo, más que en juventud. ¿Por qué queremos aclarar esto? Porque si entendiéramos la palabra jóvenes como jóvenes en edad,
entonces estaríamos teniendo un pequeño problema aquí en el texto. No habría lógica entre los dos términos, porque estaría hablando de los ancianos líderes y los jóvenes que van a control Z, y entonces todos los demás, ¿cierto? Y entonces nosotros los demás, ¿qué pasa con nosotros? Yo no soy ni anciano líder de la iglesia, pero tampoco voy a reunirme con Axel y Olga, entonces no es para mí esto. No, para poder mantener la lógica del texto, tenemos que entender entonces que ancianos se refiere a aquellos cristianos que tienen cierta madurez en el Señor y que ya están listos para ejercer un liderazgo, servir a los demás, y los nuevos en Cristo que están empezando a crecer y conocer del Señor. ¿Correcto? Entonces aquí nos encontramos con algo muy interesante. Resulta que Pablo en 1 Timoteo 3:6 nos dice que hay que tener cuidado de encargar funciones de liderazgo a neófitos. Esa es la palabra que aparece en 1 Timoteo 3:6. ¿Qué significa neófito? Alguien que ha creído hace muy poco, ¿cierto? Esa es la palabra. Y Pablo les dice a Timoteo, y Timoteo iba a ejercer una labor de pastorado, y le dice a Timoteo: ten cuidado de poner en una responsabilidad o función de liderazgo a alguien que acaba de conocer de Cristo. Hay que esperar a que conozca, crezca, madure y se fortalezca, ¿cierto? Entonces eso es una advertencia que Pablo le da. Entonces estamos diciendo, si concluimos ahí, ancianos se refiere no solamente al pastor de la iglesia, sino se refiere a todos aquellos cristianos que ya tienen un tiempo de haber conocido al Señor, que tienen una madurez, ¿cierto?, de haber conocido al Señor, que les permite servir a otras personas y ejercer algún tipo de función de liderazgo o de responsabilidad dentro de la iglesia. Y por el otro lado tenemos a los jóvenes, que son los nuevos creyentes, aquellas personas que podemos llamar los bebecitos en la fe, ¿cierto? Aquellos hombres y mujeres que acaban de enamorarse del Señor Jesús y que quieren conocer y que quieren aprender y que quieren alimentarse y quieren crecer, ¿cierto? Y es súper emocionante encontrar con personas que están así y encontrar la palabra y quieren alimentarse, como dice también Primera de Pedro, ¿cierto? Acerca del deseo de alimentarse de leche no adulterada. Entonces estamos hablando de esos dos grupos de personas, y aquí está. En colombiano se dice, aquí es donde el texto nos da nos va a dar gallina. ¿Qué significa eso en colombiano? Significa nos van a regañar. Cuando un colombiano le diga te voy a dar gallina, significa prepárese. O si les dice te voy a cantar la tabla, más o menos también. Entonces, aquí está la gallina para nosotros. Qué triste es ver hombres y mujeres en las iglesias que pasan años y años y años y años asistiendo, pero nunca maduran. Y entonces yo les pregunto, ¿usted cuál de los dos es? ¿Usted es anciano o joven? ¿Cuál de los dos? Porque si usted se da cuenta es que hay solo dos categorías, no hay un intermedio, no hay un híbrido. O usted ya es un hombre o una mujer que ya ha conocido la palabra, ha crecido, ha madurado y está en la capacidad de servir a otros, de darse a los demás, o usted es un cristiano que está empezando el camino del Señor, está aprendiendo y está bien, es buenísimo, pero uno tiene que estar en uno de los dos. Pero lo triste es encontrar cristianos que se pasan años sentados y nunca sirven, nunca ejercen una función de responsabilidad para darse a los demás, sino que se pasan sentados años y años y años. Y el ejemplo es muy claro y se ha usado muchas veces, pero es demasiado claro. No hay nada de malo en ver a un niño pequeño que se le cae la sopa, se está tomando, ¿sí? Se le derramó el jugo y uno dice, bueno, tiene 3 años, está bien, está aprendiendo, ¿cierto? Pero ya cuando es un muchacho de 18, 19, 20 años y no sabe cómo tomar la sopa, ¿qué pasa? ¿No? Hay algo que está pasando que no es correcto, no está bien o no es normal. Lo mismo pasa con los cristianos. Cuando hay cristianos que pasan años alimentándose la palabra, pero pareciera ser que nunca toman esa decisión de servir, entonces algo extraño está pasando. Es normal, si es un cristiano que lleva pocos meses, tal vez 1, 2 años, 3 años, es entendible, está creciendo, está aprendiendo, está apenas dando sus primeros pasos. Qué lindo, ¿cierto? Uno dice, el bebecito va caminando y dice, ¡ay, qué lindo se camina! Pero cuando el 18 se cae, ¿qué te pasa? Es lo mismo, ¿no? Entonces, pregunta, ¿usted podría tener una responsabilidad de mayor compromiso en la iglesia? ¿O es un nuevo creyente? ¿Cuál de las dos? Entonces, esa es una respuesta que solo nosotros nos podemos dar delante de Dios. Si su respuesta es sí, yo podría ser un cristiano de mayor compromiso en la iglesia, pues ¿qué está haciendo
sentado. La pregunta, ¿cierto? Y si usted dice, no, yo soy un nuevo creyente, yo le digo, qué chévere, siga, qué chileno, perdón. Sigan adelante, sigan creciendo de manera que un día también pueda entonces empezar también a servir en la iglesia, porque el pastor Francisco lo decía la semana pasada, trabajo es lo que hay, trabajo hay suficiente y más, ¿no? Entonces eso es muy importante. Entonces, ven, solo hemos visto dos palabras, yo creo que ya me pasé el tiempo. Igualmente, jóvenes, ¿qué dice? ¿Qué dice después? Estar sujetos a los ancianos. Entonces, a los ancianos se les dijo, miren, su responsabilidad se ve en tres formas. Uno, ustedes tienen que servir voluntariamente y no por obligación. Deben hacerlo con buen ánimo y no buscando enriquecerse. Deben hacerlo dando ejemplo y no como enseñándose de la iglesia. Y a los más jóvenes en el Señor les dice una sola cosa. ¿Qué es lo que deben hacer? Sujétense a los ancianos. Sujétense a los ancianos. ¿Qué significa sujetarse a los ancianos? Y aquí es donde está la interesante, ya se pone más interesante todo. La palabra sujetarse es un verbo griego que se usaba para términos militares. Significa ponerse bajo el orden de alguien, ponerse bajo el mando de alguien, era un término militar. Significa literalmente aceptar la autoridad de otro y someterse al orden que hay. Entonces la idea aquí es que los nuevos creyentes en Cristo deben aceptar que en la iglesia hay hombres y mujeres con funciones dadas por Dios que facilitan el orden de la iglesia y permite que todos podamos crecer. Por lo tanto, mi actitud cuando yo conozco a Cristo y estoy empezando a crecer y me uno a una iglesia, una congregación, es aceptar ese orden y someterme a ese orden y decir, wow, este hombre, esta mujer que el Señor está usando para bendecir mi vida, es una mujer que Dios puso ahí, es un hombre que Dios puso ahí, yo me someto a ese orden. Ojo, no significa de ninguna manera que uno tiene que aceptar a ciegas todo lo que esa persona dice porque es el ungido de Dios o algo así. No, lo que está diciendo es yo me someto al orden que Dios ha establecido. Dios ha puesto una cabeza, Dios ha puesto unos líderes y yo me someto a ese orden para que todo funcione correctamente, todos podamos crecer de la manera adecuada. Entonces yo doy ese paso de sujetarme. Hay algunas personas que dicen, no, yo no voy a venir a una iglesia para que otro me mande, ¿cierto? Yo no me voy a someter. Pero si recordamos, y algunas personas lo pueden decir pensando, pero es que qué tal que a este señor, a este hombre o a esta mujer que está liderando un ministerio, este pastor de la iglesia, de repente se le ocurre alguna locura y empieza a hacer cosas incorrectas y todo eso. Miren que el texto nos acaba de decir versículos anteriores, la responsabilidad del pastor es no enseñorearse a la iglesia, no buscar enriquecerse y hacerlo de buen ánimo voluntariamente. Entonces esa es la idea y ese es el balance, ¿cierto? Yo como cristiano veo que el pastor de mi iglesia, los líderes de mi iglesia son personas que lo están haciendo voluntariamente, sin ánimo de lucro, sin estar buscando enriquecerse, y lo hacen dando ejemplo y sin enseñorearse. Entonces yo, ¿qué excusa tengo para no sujetarme a ese orden que Dios ha dado? Eso es lo interesante. Entonces ahí está, para un lado y para el otro. Antes de que continuemos, miremos cómo está expresado el texto, el verbo. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos. Noten ahí ustedes que la decisión de sujetarse es del individuo. Dios no va a sujetarme, Señor, sujétame tú. Esa es una oración un poco peligrosa, porque el Señor lo va a hacer. Pero es mejor, es mucho mejor yo decir, Señor, yo quiero sujetarme, me cuesta, pero yo quiero sujetarme, ayúdame, Señor. Y el Señor nos va a ayudar, porque tampoco vamos a decir el Espíritu Santo no está siempre a nuestra ayuda cuando una persona está dispuesta de corazón. Bueno, entonces, para los ancianos, para los jóvenes, que ya dijimos que son los nuevos creyentes, pero miren cómo continúa el texto. Igualmente, jóvenes están sujetos, ¿cierto? A los ancianos. Y después, ¿qué dice? ¿Qué palabra dice? Todos, ¿cierto? Esa palabra me encanta. ¿Saben ustedes en el griego original qué significa la palabra todos? Significa todos. Es decir, no solo el pastor, no solo los que reciben a las personas en la entrada, no solo los nuevos creyentes. Esto que él va a decir es para todos en general. Entonces ahí sí ya no tenemos que empezar, ¿será que yo soy anciano? No, ahora sí ya todos. Si usted está aquí, es para usted, ¿cierto? Y para mí, para todos los que estamos aquí, para todos es lo que viene a continuación. Entonces él dice, y todos, ancianos y jóvenes, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Entonces ven que el texto no está hablando acerca de una situación de tiranía o de
dictadura, ¿no? Está hablando de un orden donde los ancianos tienen su responsabilidad, los nuevos creyentes la ven, se someten a ella y ellos asumen su propia responsabilidad y todos nos sometemos, dice, los unos a los otros. Es decir, todos nos sometemos delante del orden de Dios, todos por igual. La idea es asumir cuál es mi función, asumir cuál es mi situación, dando gracias a Dios, contento de corazón, le digo, Señor, yo soy un nuevo creyente, quiero crecer, quiero aprender, me voy a someter al orden de la iglesia y voy a crecer. O yo ya debería estar sirviendo de una manera mucho más comprometida, tal vez. Yo ya soy un hombre, una mujer que lleva más tiempo en el Señor, y ya debería dar un paso de hablar con el pastor y decir, pastor, yo quiero servir. Pastor, ¿en qué puedo servir? ¿Cómo puedo ser parte yo de la iglesia también? Todos sumisos, dice ahí, unos a otros. Aquí hay algo muy interesante que no quiero que pasemos por alto. La expresión unos a otros es una palabra en griego, una sola. Y esa palabra se refiere a recíprocamente o mutuamente. Pero lo lindo de la palabra es que se refiere a la dinámica que hay entre dos iguales. Es dos personas o dos cosas de la misma naturaleza, dos iguales. ¿A qué voy con esto otra vez? Somos iguales, en fin. Pastor, líder, nuevo creyente, persona del diácono que recibe, todos, el de los niños, el de la música, la alabanza, todos iguales. Nos sometemos los unos a los otros, al orden que Dios ha establecido, pero todos iguales. Noten una cosa, ¿quién está escribiendo esto? Pedro. Pedro está escribiendo esto. ¿Eso querrá decir que tal vez a Pedro no le besaban la mano? Yo no creo que a Pedro le besaban la mano, porque él dice, somos todos iguales, ¿no? A Pedro no le decían Santo Padre, ¿cierto? Porque somos todos iguales. Él no le decían sumo pontífice tampoco. Pedro no era considerado infalible, porque todos somos iguales. Él era uno de ellos. ¿Se acuerdan el primer versículo del capítulo que el pastor Francisco enseñó la semana pasada? Yo como uno de ustedes, dice. No yo como el más de todos los apóstoles. ¿Por qué quiero decir esto? Y ustedes saben, yo no conozco a la mayoría de ustedes, no pueden decir que es personal. Pero es necesario que los cristianos no caigamos en la trampa de decir, ay, no, es que este Papa nuevo sí que es humilde, porque no usa los zapatos normales, porque no se transporta en el avión del Vaticano. Pero no es ningún humilde. ¿Por qué? Porque sigue haciéndose llamar Santo Padre, le siguen besando la mano, siguen considerándolo infalible. Entonces no caigamos en la trampa como cristianos de decir, ay, este Papa sí me cae bien porque este sí es humilde. No mucho. Vamos a ver qué es ser humilde, según el texto. Y todos, dice que sumisos unos a otros, dice aquí después, revestidos de humildad. Esta frase va a ser increíble. En inglés se dice, it's gonna blow your mind, ¿vale? Bueno, tal vez la mía sí, no sé. Sí, ¿verdad? ¿Cómo se dice tanto? Explotar la mente. No, entonces no. Revestido de humildad. Miren la palabra, revestido. ¿Qué significa esa palabra? La palabra revestido es una palabra muy, muy linda, muy especial. Esta es la única vez en todo el Nuevo Testamento que aparece expresada de esta manera. Aparece en otra oportunidad, pero conjugada de otra forma. Pero, ¿a qué se refiere? La palabra revestido, que nosotros rápidamente podríamos pensar significa ponerse una ropa. La palabra revestido significa literalmente ajustarse o amarrarse, es lo que significa la palabra. Y se usaba única y exclusivamente para referirse a la acción que los esclavos hacían cuando se alistaban para trabajar. Ellos tenían un cinto o una toalla o alguna cosa que se amarraban para alistarse a trabajar. Es decir, ok, un esclavo, ¿vas a ir a trabajar? Sí, se amarraba, se ajustaba su cinto para ir a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir el texto? Imagínense lo lindo, revestidos, es decir, ajustense el cinto de esclavos y sírvanse unos a otros. Eso es lo que está diciendo el texto. Esa es la actitud que debe haber entre nosotros cristianos cuando venimos a la iglesia. ¿Cuál es? De venir y ponernos nuestra faja de esclavos y decir, Señora, estoy a la orden. ¿Qué es lo que debo hacer, Señor? Estoy aquí para servir, revestidos de humildad. Esa debe ser la actitud de todo cristiano en relación con la iglesia. ¿Cuál es el otro pasaje donde aparece, tal vez piensan, donde aparece expresado de otra manera?
Resulta que la historia en Juan 13, que los muchachos jóvenes lo están viendo ahorita, en Juan 13 dice que Jesús estaba en el día de la última, ¿cierto? El último compartir de la cena de la Pascua con los discípulos, y dice que llegó un momento donde se paró y se revistió. Esa es la palabra. Se revistió, tomando forma del siervo más siervo de toda la casa, y lavó los pies de los discípulos. ¿Y saben qué es lo más interesante de ese pasaje de Juan 13? Que el texto dice que cuando Jesús hizo eso, antes de hacerlo dijo: y teniendo en cuenta que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Eso es lo que dice el texto. Y teniendo en cuenta que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, se ciñó y le lavó los pies. ¿Qué harían ustedes y yo? ¿Qué haríamos si hoy nos dijeran: mira, tienes todo el poder del mundo en este momento? ¿Qué haríamos? ¿Será que alguno de nosotros diría: este es el momento perfecto para lavarle los pies a mis hermanos? ¿Cierto que no? Pensaríamos en otra cantidad. ¿Qué haría yo si tuviera todo el poder del mundo? Pero eso es lo que Jesús hizo. Pensando y teniendo en cuenta que todas las cosas estaban en sus manos, se ciñó como esclavo a servirle a los más viles, a los más bajos, siendo Él Dios. Ese es el ejemplo para nosotros. Cuando venimos a la iglesia, ¿cuál debería ser nuestra actitud? La de todos, ¿se acuerdan? Ancianos, jóvenes, todos. Señor, aquí me estoy poniendo mi cinto, aquí estoy. ¿Qué debo hacer, Señor? Soy tu esclavo, soy tu siervo. ¿A quién debo servir? ¿Qué debo hacer? Qué triste es que muchos lleguen a la iglesia a ver qué le van a dar, ¿cierto? ¿Qué le van a dar, Señor? ¿Qué me van a dar hoy? ¿Cierto? Ay, hoy la alabanza no estuvo muy buena hoy. Yo pregunto: ¿y acaso era para vos la alabanza? El que tiene que opinar es el Señor. La alabanza era para mí, la alabanza era para Él. Él dirá si le gustó o no le gustó. O algunos llegan con ínfulas de ser alguien, ¿no? Llegan a la iglesia con ínfulas de ser alguien. Yo soy ordenado, a mí me dieron un cartón, un diploma que dice que yo soy esto, yo soy licenciado en alguna cosa, y entonces aquí deberíamos hacer las cosas así, ¿cierto? Otros esperan que las cosas se hagan como ellos quieren, como les digo. Cuando la Biblia nos dice que lo que Dios quiere es que todos lleguemos a la iglesia prestos y listos para servirnos los unos a los otros. No que no podamos compartir o colaborar o opinar, no estamos diciendo eso. Está refiriéndose a la actitud, a esa actitud de: bueno, llegué, hoy no me gustó lo que dieron, hoy no me gustó lo que hicieron. Cuando nuestra actitud debe ser: aquí estoy, ¿qué hay que hacer? ¿En qué puedo servir? ¿Hay alguien que necesita algo? No, pero yo veo que ya todos, yo quiero tocar la música, pues ya están todos ahí, entonces, pero hay alguien que necesita una oración, hay alguien que necesita un abrazo, un saludo, un buen apretón de manos, estamos sirviendo. Y como les digo, si nos ponemos a pensar, trabajo, pues suficiente lo que hay. Revestidos de humildad. La palabra humildad se refiere a no considerarse a sí mismo superior a los demás. Eso es lo que significa la actitud. Y Jesús creo que es el mayor ejemplo de eso. Filipenses 2 del 1 al 11 es el gran ejemplo, y no lo vamos a leer ahorita, pero si quieren ustedes leerlo en casa. Filipenses 2 del 1 al 11 nos expresa lo que es el ánimo y la actitud de humildad. Parece que en Filipos habían dos señoras que tenían algún problema, Evodia y Sinti, que se llamaban, y Pablo les dice: les exhorto, les ruego que sean todos de un mismo sentir. Y él dice: ¿y cuál sentir, Pablo? ¿Cuál el sentir que hubo en Cristo Jesús? Que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y condición de hombre, ¿no? Ese es el ejemplo de humildad. Ese es el ejemplo de humildad, el ejemplo que Jesús nos está dando a nosotros. ¿Se acuerdan ya, para pasar a la siguiente parte? ¿Qué les dijo Jesús cuando terminó de lavarles los pies a ellos, a los discípulos? Ejemplo les he dado, ahora vayan y hagan ustedes lo mismo. Ese es el ejemplo, otra vez. ¿Por qué es necesario que tengamos esa actitud en la iglesia? Final del verso 5. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa es una gran razón. ¿Cuál es la actitud que debemos tener? Humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Parece ser que Pedro se basa o toma como inspiración la palabra que está en Proverbios 3:34, donde dice: ciertamente Él escarnece a los escarnecedores y a los humildes da gracia. La palabra escarnecedor de Proverbios significa ser arrogante, hablar con arrogancia.
En pocas palabras, está refiriéndose a la misma actitud de soberbia y de altivez. Entonces, hay una razón, no solamente porque Jesús nos dio ejemplo, sino porque Dios resiste a los soberbios. ¿Qué significa resistir? La palabra resistir se puede traducir literalmente como oponerse o estar en contra. ¡Wow! ¡Qué fuerte declaración! ¿No les parece? Estamos diciendo, Dios está en contra y se opone a los que son soberbios. Es fuerte. A algunos nos gustaría, Dios está en tu contra. Yo no quiero que Dios esté en mi contra. ¿Cierto? Todos queremos que Dios esté a nuestro favor, pero no en nuestra contra. ¿Cierto? Otra posible traducción para la palabra es presentar batalla. Y sí, debo aclarar, la primaria traducción es oponerse o estar en contra, pero ¿no les parece interesante y es bastante diciente que también se pueda traducir como presentar batalla? Vamos más allá. ¿Les gustaría que el Dios les dijera, estoy haciendo batalla contra ti? No, muchas gracias, yo no quiero pelear contra el Señor de ninguna manera. Entonces, Pedro nos está enseñando que una actitud arrogante y soberbia es totalmente contraria al carácter de Dios. Dios no ama esa clase de actitudes. Dios se opone a una actitud soberbia o arrogante. No sé si ustedes recuerdan en la Biblia un ejemplo de un personaje que era un poco altivo y arrogante. Y que ahí dice Isaías 14:12: como caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, ¿qué decía Lucifer? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esa era la actitud de otra expresión colombiana, del chanclas o el chamuco. El diablo, Lucifer, esa era su actitud, arrogante, altiva, me levantaré, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dios le dijo, no Señor, para abajo te vas, ¿cierto? Entonces, por eso no es correcto que un cristiano manifieste o exprese una actitud de arrogancia, porque en esos momentos, ¿se acuerdan qué hizo el Señor Jesús? Se despojó de sí mismo, se humilló hasta la muerte. ¿Y qué dice Filipenses 2:10 al 11? Dice, pero el Padre lo exaltará, y todo nombre y toda rodilla se doblará ante su nombre, y será exaltado, dice. Entonces, mientras que el diablo quiso subir, el Padre dijo, no Señor, para abajo. Pero el Señor Jesucristo bajó, y el Padre lo exalta, ¿cierto? Y lo mismo con nosotros. Cuando nosotros como creyentes en Cristo llegamos a la iglesia con unas ínfulas de arrogancia y nos empezamos a levantar, ¿qué va a pasar? Llegará un momento donde dice, ok, me opongo, me resisto, te voy a poner batalla, y va a llegar el momento que caigas también. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? ¿Cierto? Es ser humildes delante de Dios, reconocer quiénes somos, reconocer quién es Él, ¿cierto? Y entonces así dejar que el Señor nos vaya poniendo en lugares y situaciones de funcionar donde uno puede decir, wow, miren lo que el Señor hace en este hombre, miren lo que el Señor hace en esta mujer. No ha hecho nada porque simplemente solo obedecido, pero el Señor da gracia a los humildes. Ojo, aquí hay grave error, porque es que yo he sido tan humilde que el Señor me ha puesto en este lugar. ¿Cierto? Es una falsa humildad, ¿cierto? Y lo interesante del texto es que Él dice que Él da gracia, y una vez más entendamos la palabra gracia, significa un favor no merecido, es un regalo. Es decir, si yo me humillo delante de Dios, me dispongo a servir en la iglesia y Dios me permite estar en una situación de funcionamiento donde la gente puede decir, tan lindo fulano, tan linda fulana, yo no merezco nada de eso, porque fue gracia que Él dio. Es un regalo. Y a veces eso es otra vez colombiano, nos comemos el cuento de es porque yo fui tan humilde, o porque yo me esforcé, o porque yo hice. No, si tú eres un siervo y te pones a servir y te humillas, tienes un corazón de actitud de humildad, y el Señor te pone en una situación donde puedes bendecir a otros, donde puedes servir a los demás y las personas te agradecen, recuerda, es gracia, porque Dios gracia a los humildes, es regalo, es favor inmerecido, no es merecido, es inmerecido. La palabra humilde significa mantenerse bajo, es lo que significa la palabra. Se refiere a la actitud de una persona que no es altiva, que entiende cuál es su lugar delante de Dios y que aprecia el lugar que Dios le ha dado.
Aparece en la Biblia 8 veces y todas las veces aparece con una connotación positiva. Incluso la que más me llamó la atención es cuando Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Es decir, cuando yo soy altivo y arrogante me parezco al Shaddai. Cuando yo soy humilde y manso me parezco a Jesús. Ahí está. Cada uno toma su decisión. Para concluir, versos 6 y 7. Ok, sí. Vamos rápidamente a ver. El texto nos ha dicho: igualmente los nuevos en Cristo sujétense a los ancianos, y así todos cíñanse como esclavos, siervos humildes, para servirse los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Dios resiste al soberbio y al arrogante y le da gracia a los humildes. En conclusión, ¿qué hay que hacer? Verso 6. Humillaos pues. Humillaos pues, es fácil. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues humillarse. Humillarse. Esa es la decisión correcta de un hijo de Dios a la hora de tener compañerismo con la iglesia. Debemos humillarnos. Es la misma raíz de la palabra que vimos de humildad anterior. O sea que podemos decir es: manténganse en su lugar, no se traten de levantar, tranquilos. Eso es lo que debo hacer. El cristiano no debería orar tampoco: Señor, humíllame, sino: Señor, yo quiero humillarme, ayúdame. Porque resulta que la Biblia también nos da una alternativa. Si yo no me humillo, pues me van a humillar. Yo no creo que ninguno de nosotros queramos eso. ¿Se acuerdan de Mateo 23, 11 y 12? Que dice la palabra, dice: y el que es mayor entre vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, si yo le digo: Señor, humíllame tú, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Pero no dice: Señor, ¿por qué haces eso? Tú me pediste, humíllame. Pero Señor, yo quiero ser humilde. Yo quiero mantenerme bajo, yo necesito, anhelo que mi corazón esté en el lugar donde debe estar, pero necesito que tú vivas. Es tu Espíritu Santo el que debe hacer esa obra en mí, porque yo no puedo hacerlo solo. Ayúdame, y el Señor está ahí para ayudar. Él lo único que quiere es que tomamos una decisión real, que esté ahí. Así que Pedro nos enseña que la decisión correcta del cristiano al reunirse con la iglesia es ser humilde. A ver, a mí me encanta la Biblia, porque uno encuentra en la Biblia que ella va delante de uno, es el Señor hablando. Uno podría pensar: no, pero humillarme por debajearme. ¿Será que ser humilde significa, es un símbolo de servilismo? Ustedes han visto a esas personas que son serviles, no son humildes sino serviles. Están ahí diciendo: ¿sí, qué puedo hacer? No, ¿qué puedo hacer? No, eso no es lo que el Señor quiere. Soy humilde. ¿Qué te puedo ayudar? Claro que sí. Estoy aquí para servirte, pero no porque yo crea que soy menos que la otra persona, sino porque estoy sometido a quien dice ahí: humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Y aquí está otra vez el texto. ¿Se acuerdan que era revestirse? Era tomar la actitud del siervo esclavo que se amarra para servir. La poderosa mano de Dios es una expresión que se refiere a un amo, a un dueño de casa, a un dueño de un terreno que tiene esclavos. Entonces lo que está queriendo decir, entonces, miren, esclavos, siervos cristianos, humíllense, tomen la decisión de obedecer, de bajar su cabeza. ¿Ante quién? Ante el que es el amo, ante el dueño de todo, ante el rey, ante el Señor, ante Jesús. Él es el rey, de Él es su mano. Cuando se refiere a mano poderosa, significa que Él tiene la capacidad de castigar a sus esclavos o de hacer lo que, porque Él es poderoso, Él es el rey, Él es el dueño de todo. Entonces yo vengo a la iglesia no con la actitud de: ay, no, yo no soy nada. No, yo vengo a la iglesia y digo: Señor, de verdad yo no merezco nada, pero soy tu hijo y vengo a servirte. Señor, ¿qué quieres que haga? Sirve a fulano. Con mucho gusto, Señor, claro que sí. ¿En qué te puedo servir a mí? ¿Necesitas algo? Claro que sí, estoy para servirte. Pero no porque yo crea que soy menos ni más. Soy un hijo de Dios que no merece nada, pero que Dios ha amado y quiere usar. Eso soy, nada más, que Él quiere usar. Señor, aquí estoy. Bajo la poderosa mano de Dios es que nos debemos humillar ante Él. Señor, yo entiendo, tú eres el Señor, tú has establecido un orden, yo me voy a someter, estoy aquí para servir, yo no soy nadie más sino solo tu siervo, ¿cierto? Habla, Señor, que tu siervo escuche. Aquí estamos. Entonces, ¿qué seguridad hay en aquella persona que se humilla bajo la poderosa mano de Dios, según el texto?
Dice, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Hay una seguridad. Tal vez para algunas personas una actitud de mansedumbre y humildad parezca una actitud de menosprecio, desprecio realmente de lo que uno es. Pero no es así. El cristiano sabe que se está humillando al Señor y sabe que llegará el momento en que va a poder ver y experimentar la exaltación. Pero antes de que nos estemos imaginando, eso significa que mi plan macabro será humillarme, porque cuando llegue el tiempo yo seré exaltado. Entonces ya me estoy engañando a mí mismo para empezar. Recordemos el ejemplo de Jesús. ¿Se acuerdan Filipenses 2, del 1 al 11, que es uno de mis pasajes favoritos también, ¿no? Él se humilló y sabemos que va a ser exaltado, pero eso no ha pasado. Dice, toda rodilla se doblará y reconocerá que Él es Señor. ¿Eso ya pasó? No ha pasado. Uno no ve al corazón de Cristo ansioso. ¿Cuándo es que me van a exaltar? ¿Cierto? Entonces ese es el ejemplo para nosotros. Nos humillamos y cuando el Señor permita que veamos la exaltación, la veremos. Si eso implica y significa que es la exaltación estando en su presencia, por favor, démonos por demasiado bien servidos. O sea, ¿qué más queremos que eso? Es posible que Dios nos permita en una situación específica ver que nos sentamos humillados y después el Señor nos exalte en una situación específica. Pero definitivamente estamos hablando desde la máxima exaltación que vamos a experimentar como hijos de Dios sin merecerlo, que es estar en la presencia misma del Señor. Miren, el texto dice cuando sea tiempo, cuando es tiempo, cuando sea tiempo. La palabra es la palabra kairos, que se refiere a los planes de Dios, es decir, cuando Dios quiera, dentro de sus planes, dentro de su voluntad, cuando sea el momento, va a ser. No está en mí estar preguntando, ¿cuándo me vas a exaltar, Señor? Eso no es de mi incumbencia. El Señor tendrá en sus tiempos cómo hacerlo. Pero como el Señor nos conoce tanto, Él sabe que somos ansiosos y nos preocupamos. Señor, ¿y será que van a aprovecharse de mí? ¿Y será que si yo llego con una actitud humilde a la iglesia, entonces se van a aprovechar de mí? Y me van a poner a lavar los baños y hacer esto. Y entonces, ¿qué va a hacer de mí, Señor? Me van a usar de trapo, de hacer aseo y todo, Señor, ¿qué va a pasar? El Señor conoce nuestra ansiedad y nos dice ahí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa es la actitud otra vez. Echando, la palabra echar solo aparece otra vez en la Biblia y se refiere cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén y dice que tomaron un pollino, ¿se acuerdan? Cuando echaban, arrojar significa echar, arrojar nuestra ansiedad. La palabra ansiedad también me encantó lo que significa. La palabra ansiedad significa literalmente, en la traducción literal significa ver hacia todos los lados, pero se usaba figuradamente para referirse a cuando uno tenía cuidado de sí, teniendo cuidado, protegiéndose, cuidado, está cuidándose uno. Eso es lo que es como cuando uno va manejando, que no para, sí, teniendo cuidado. ¿A qué se refiere? Es eso, venir con actitud humilde. Estoy humilde aquí en la iglesia, humilde, pero no tengo que estar, ya el pastor va a aprovecharse de mí, ya viene Ariel a pedirme algo, ya estoy cuidándome. No se van a aprovechar de mí, ¿no? Él dice, eche toda su ansiedad, échela, arrójela sobre el Señor, que Él tiene cuidado de nosotros. Y es la misma palabra, Él tiene cuidado, Él nos cuida, Él es el que mira por nosotros, Él es el que va a saber dónde quiere que sirvamos, cómo se va a dar, Él es el que nos va a cuidar. Entonces no es necesario que nosotros estemos con una actitud no solamente arrogante, que ya vimos que nada que ver, sino tampoco una actitud de, no, pero ¿qué va a pasar? Si yo sirvo, entonces no voy a poder después trabajar o voy a llegar tarde a mi casa. No, tranquilo. Toma una actitud de humildad, de tranquilidad, y el Señor va a tener buen cuidado de ti. Él no va a dejar que tu corazón esté descuidado. Él te va a cuidar cuando tienes una actitud de humildad. Concluyamos. 3 versículos, ¿no les parece lindo? Me encanta. 3 versículos.
primero nos enseñó cuál es la actitud del cristiano al llegar a la iglesia. ¿Cuál es? Humildad. ¿Humildad como la de quién? Como la del Señor Jesús, como la del siervo, como la del esclavo. ¿Por qué debemos tener esa actitud? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En conclusión, ¿qué debemos hacer? Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, echando toda nuestra ansiedad porque Él nos cuida. Y eso es lo que el Señor nos enseña. Oramos. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor. No merecemos nada, pero tú nos viste y nos atrajiste con tu amor para que seamos tus hijos, Señor, cuando no lo merecíamos. Pero, Señor, estamos tan agradecidos que hoy podemos serlo, porque hemos realmente experimentado tu perdón y tu transformación. Gracias porque ahora podemos ser parte también de una iglesia que, aunque no es perfecta, Señor, es una iglesia donde queremos servirte, donde queremos aprender de ti, donde queremos estar humildes delante de tu palabra, bajo tu poderosa mano, Señor. Señor, te ruego, Dios, que nos sigas enseñando y nos sigas exhortando. Hoy salimos de aquí con el deseo y el anhelo, Señor, de que tú sigas haciendo esa obra, Dios, a través de tu Espíritu Santo, de que podamos ser cada vez más humildes también, reflejándote a ti, no con una falsa humildad, sino con una real actitud de dependencia de ti, Señor, de que tú nos transformes y que podamos ser cada vez más como tú, Señor Jesús, que eres el gran ejemplo para nosotros, que siendo Dios, te humillaste a ti mismo para servirnos a nosotros. Increíbles. ¿Cómo no vamos nosotros a servirnos los unos a los otros cuando tú lo hiciste, Señor? Perdona nuestra actitud de arrogancia en tantas ocasiones, Señor. Si alguno de nosotros llegó con esa actitud hoy, Señor, tu corazón ha hablado a nuestro corazón y te rogamos, Dios, que haya un arrepentimiento genuino, Señor, y podamos experimentar tu perdón también, Señor. Te pido por aquellas personas, si hay alguna persona que nos visita por primera vez, Señor, que haya experimentado también tu amor, ese amor que se derramó en una cruz hace casi 2000 años, que siendo Dios tomó forma de hombre y asumió el castigo que era para nosotros, ese amor que derramó su sangre en una cruz tomando el castigo que era para nosotros pecadores. Si hay alguna persona nueva en este lugar, Señor, yo te ruego, Dios, que al escuchar esta verdad de que tú le amaste y moriste por él o ella en la cruz, resucitando el tercer día y venciendo a la muerte y al pecado, tome la decisión de venir a ti, someterse a tu señorío, arrepentirse de sus pecados y caminar contigo, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo esté haciendo esa obra, venciendo de pecado, justicia y Jesús. Gracias por tu amor, te rogamos que tú cuides también a Pastor Francisco, su viaje, Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.